Continuamos con el panel número 3, viabilidad, eficiencia y vigilancia social. En este panel modera el maestro David Alberto Morales Ortega de La Restauradora y en él participa el doctor Raúl Pineda, la doctora Clara Tinoco y la doctora Rosalía Ocampo. Adelante. Gracias. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde. Para mí es un honor poder estar aquí, pudiendo también compartir un poco de las preguntas, sobre todo que como ciudadanía tenemos. Y en esta ocasión, este panel hablará de viabilidad, eficiencia y vigilancia social. Como primer ponente será el doctor Raúl Pineda, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Recibámonos con un aplauso. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a tener una presentación, a lo mejor me voy a ir rápido, pero les invito a leer del ciclo hidrobiológico del agua, porque la verdad es lo que hacemos todo el tiempo y necesitamos cambiar el chip y el paradigma para poder cambiar también nosotros y ver de qué forma tenemos un estado con menores problemas. La que sigue, por favor. A nivel global, el reuso del agua negra puede reducir la falta de agua en un 9.1%. ¿No? Si eso lo llevamos a un escenario de cambio climático normal, pero si lo llevamos a un escenario de cambio climático muy fuerte, digamos, con demasiada variación en términos de temperatura y precipitación, podría inclusive representar un 8.3% anual de ahorro de agua a partir del reuso del agua que estamos empleando, ¿no? Estos datos son mucho más importantes en lugares donde el agua escasea, por un lado, y en las ciudades, ¿no? Que son como el hoyo negro de este planeta. Entonces, algo que hice ahora para esta presentación, me dediqué a ver qué artículos científicos había sobre la cuestión del uso del agua, del reuso del agua. Y entonces encontré 5.600 artículos en los últimos 3 años. O sea, hay un gran interés por esto. Y yo creo que es muy importante que tengamos proyectos que reusen el agua a nivel familiar, a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Necesitamos hacerlo urgentemente. Pero eso no significa que la única opción pueda ser algún proyecto en particular. La que sigue, por favor. En cada una de las diapositivas están las citas en las que me basé. Casi todas son de 2024 y 2025. Este es un mapa que refleja algunos de los principales ejemplos, algunos los mencionó ya Yuni, sobre la cuestión de los usos de este reuso del agua. Y está el riego, el enfriamiento, sobre todo de data center, ¿no? La recarga de acuífero, la parte industrial, y hay 2 o 3 ejemplos en la parte del uso doméstico, o sea, que ya como agua potable. La que sigue, por favor. Y uno de ellos es Namibia. ¿Qué es lo que hace diferentes o qué es lo que representan estos proyectos exitosos? Uno, Namibia es parte, o sea, lo que hacen de reuso del agua es parte de un manejo integrado del agua. No es lo único que hacen, ¿sí? Segundo, está basado en una multibarrera de alto nivel de seguridad. 55 años de funcionamiento sin problemas de salud, ¿sí? E incluyendo la parte de que el agua obtenida elimina los contaminantes emergentes debajo del nivel de detección con bioensayos y análisis de huella hídrica. Eso significa tener laboratorios impresionantemente bien equipados, ¿sí? Y no uno,
muchos laboratorios, ¿sí? Y la otra, una aceptación social amplia. ¿Por qué? Una, no hay otra alternativa para el agua en Namibia. Es la única, ¿sí? Aquí tenemos varias alternativas. Y hay un excelente programa educativo y la confianza de los consumidores. ¿La que sigue? En Singapur tenemos una situación similar, ya la mencionaron un poco, ¿no? Pero aquí se empezó con un programa piloto y usa 7 barreras diferentes, ¿no? Y la potabilización solamente se hace cuando hay problemas de sequía. ¿La que sigue? Australia me encanta. Tienen un proyecto impresionante de alianzas, universidades, gobierno, en donde con todas estas barreras tienen un control exitoso de contaminantes emergentes y aún así el agua no la usan para beber, la usan para la agricultura. Yo, de todo este análisis que hice, no hice los 15.600 artículos, pero una buena cantidad de ellos, obtengo lo siguiente que creo que es importante para considerar dentro del proyecto o del análisis del proyecto del Batán. La que sigue. Uno, se necesita un trabajo intersectorial importante, alianzas estratégicas y una evaluación ambiental estratégica sobre la idea del Batán. El Batán no es un proyecto, disculpen. Si algún grupo de académicos hubiéramos presentado el proyecto que se presentó a la legislatura, nuestros pares no nos hubieran dado un peso, nos hubieran puesto un tache de que no sabemos hacer nada, ¿sí? Segundo, necesitamos la aceptación social del proyecto en términos de educación y confianza de los consumidores. Mucha gente no sabe de lo que se trata el proyecto del Batán, ¿sí? 3, la creación de un marco político, refuerzo a Yuni en la legal y político de apoyo, normas específicas. Si no las tiene la federación, hagámoslos en el Estado, pero necesitamos normas, necesitamos reglas, lineamientos, criterios o lo que sea, que se ajusten al tipo de proyecto que se está generando. Y finalmente, el desarrollo de infraestructura, de tratamiento, la infraestructura natural. La presa no puede ser una presa que esté alterada, sino necesitamos una presa que esté limpia y susceptible de que suceda lo que queremos hacer, y laboratorios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin, es lo que quería decir. Muchas gracias, doctor Raúl. A continuación, la doctora Rosalía Ocampo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos dará su palabra. Recibámoslo con un aplauso. No sé si tienen por ahí la presentación, pero si no. Perdón. ¿Le dejo a Clara? Sí, ya. Bueno, buenas tardes. Voy a irme en algunas muy rápido porque ya son cosas que han estado mencionando, pero básicamente la parte de viabilidad técnica ya estuvimos viendo algunos temas, pero me gustaría destacar, si me pasas la siguiente, por favor, algunos datos que nos da, por ejemplo, la Comisión del Agua, ¿no? O sea, ¿con qué hablamos? Aquí lo que nos dice el proyecto Batán es a partir de algunas plantas tratadoras de agua que ya se tienen y otras que se van a construir, es de donde vamos a estar obteniendo el agua que queremos potabilizar. Nos vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos? De acuerdo al Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamientos de la Conagua, lo que tenemos es que para Querétaro están registradas 63 plantas de tratamiento, ¿sí? De las cuales, si nos vamos a la siguiente, el 35 de estas se trabajan a través de lodos activados. O sea, quiere decir que cosas muy básicas, si nos fijamos en las demás, básicamente las tenemos trabajando con cosas muy sencillas. ¿Qué pasa con estas plantas tratadoras? Casi el 8 plantas de estas, te dice, esto con datos de la Conagua, que todas sus aguas son vertidas para uso agrícola, ¿sí? Sin embargo, en las listas de monitoreo no aparece de manera detallada
que sería cosa de pedir a lo mejor por acceso a la información, cada una de esas plantas, cuáles son sus características, porque sí aparece que estas plantas son monitoreadas periódicamente de acuerdo a la normatividad, pero si nos vamos a la normatividad, en algunos casos, algunas de estas normas nos dicen que con que sea monitoreada una vez al mes, ¿sí? Es suficiente, y dependiendo también de la norma, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuántas plantas tenemos en operación? Aquí aparece solamente una en el municipio de Corregidora, o sea, son 4 en el municipio de Corregidora, pero solamente una de ellas es la que aparece registrada, que son de donde se tomarían las aguas para el Batán. La que sigue, por favor. Luego, también, ¿qué tenemos? En cuanto a plantas potabilizadoras, tenemos 4 en el estado. O sea, de estas 63, solamente 4 vamos a encontrar en el estado y ninguna se encuentra en Querétaro, pero, por ejemplo, aquí hacía yo un símil, por ejemplo, con el estado de Tabasco, que tiene una población similar, tiene 43 plantas potabilizadoras. O sea, hay mucho que hacer. Si se fijan, es de estas 63 plantas, cómo están funcionando, ¿sí? ¿Qué características tienen? Y si realmente están cumpliendo con la normatividad. Y aquí un poco me uno a lo que comenta el doctor Raúl, hace falta sociabilizar y hacer conciencia a cada uno de nosotros de dónde estamos parados, para que de alguna manera podamos exigir que se pueda verificar que se está cumpliendo con la normatividad existente, simplemente para parámetros de manera muy sencilla. ¿La que sigue? Bueno, aquí vienen las normativas, que ya no me voy a detener mucho. O sea, ¿cuáles son las normativas que está considerando el proyecto que va a cumplir? Y una de ellas, la de 127, que ya la estamos, ya se vieron los parámetros con las que tendría que cumplir. Y aquí, ¿qué nos dice? El agua que se va a potabilizar no puede ser agua de drenaje o no puede ser agua tratada, ¿no? Entonces, es uno de los puntos importantes por los cuales no se estaría cumpliendo esta norma. Y otro de los puntos, la anterior, tenemos que, de acuerdo a también este inventario nacional, las plantas de Querétaro no se establece exactamente cuáles de las 63 plantas, ni siquiera cumple, o más bien está fuera de los límites permitidos por la norma. Entonces, estamos hablando aquí que también, si nos metiéramos, la que sigue, a ver detalles, aquí tenemos datos de cuáles son los problemas de salud que se tienen muy documentados que puede provocar el hecho de que tengamos alguno de este tipo de sustancias. La que sigue, por favor, no me voy a detener en esto. Bueno, y en cuanto a eficiencia, ya estuvimos viendo lo que se requiere. Aquí hay una serie de propuestas, simplemente empezar con que parte del recurso se pueda utilizar en reparar las fugas, la que sigue. Algo que es muy importante y como comenta Raúl, ha sido de éxito en otros países, es la participación ciudadana. ¿De qué manera nos vamos a organizar? Creo que este es un gran, si le podemos ver el lado positivo, nos ha permitido reunirnos en tema del agua, nos ha permitido estar con el tema en todos nuestros espacios, y creo que esta parte de la vigilancia social puede ser una oportunidad para que podamos empezar a revisar estos proyectos y empezar a ver qué tipo de agua es la que estamos consumiendo y hacia dónde queremos ir en cuanto a uso del agua en el estado de Querétaro. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosalía, por su presentación. Por último, daremos palabra a la doctora Clara Tinoco del Centro de Cuencas, Asociación Civil. Muchas gracias. Bueno, a partir de varios datos, ¿no?, de información que se han presentado, creo que también un tema muy importante a discusión es qué está pasando con ese cumplimiento del derecho humano al agua, ¿no? Siempre se habla de con que te llegue agua a tu casa, ya se cumple este derecho, o hay múltiples dimensiones que están asociadas a esto. La que sigue, por favor. Y bueno, precisamente las dimensiones del derecho humano al agua son múltiples, y entre ellas ustedes pueden encontrar la parte de disponibilidad, es decir, agua suficiente, pero no solamente en cantidad, sino también en calidad, que esté libre de sustancias que puedan generar un riesgo, sobre todo a la salud. Y esa es donde ustedes ven las alertas, pues precisamente son los principales cuestionamientos que hemos encontrado respecto a los anexos técnicos que se han presentado y también respecto a las dudas ciudadanas, ¿no?
La anterior, por favor. Ahí también podemos ver la necesidad de la aceptabilidad, es decir, que haya aceptación social en las condiciones, accesibilidad física, pero también accesibilidad económica. Si un proyecto deja en vulnerabilidad a las personas o en debilidad institucional para la gestión del agua y su distribución, obviamente están vulnerando este derecho. Si hablamos de no discriminación e iniquidad, tiene que ver también con a quién se distribuye el agua y quién no, y sabemos que pues también existen lugares donde no se está distribuyendo, incluso en el sistema que tenemos actualmente. Transparencia y participación creo que es un tema central y me parece muy bien que lo mencionaran tanto Raúl como Rosalía, porque precisamente el estar en estos foros y la participación ciudadana es un derecho y también es una obligación en el ejercicio de nuestra ciudadanía cuando hablamos del derecho humano al agua y sobre todo del derecho a participar en la política pública, en las formas en las que se gestiona el agua en el Estado. Y también, sobre todo, la sostenibilidad de la fuente. En el proyecto se habla de conservación de suelo y se habla también de que este proyecto permite la recarga de acuíferos, pero si pensamos en el nivel de impermeabilización que tiene no el Estado de Querétaro, la cuenca del río Querétaro, por ejemplo, o que para esta recarga de los acuíferos también se necesita la protección de los ecosistemas, pues entonces tendríamos que hablar de cuestiones mucho más integrales. La que sigue. Y bueno, esto no se lo voy a leer, pero tenemos tanto acuerdos internacionales como el acuerdo de Escazú, nuestra constitución política y la ley de aguas nacionales, que claramente especifican la obligatoriedad de los gobiernos de dar información accesible, precisa, transparente y la participación ciudadana en todo el diseño de las políticas públicas relacionadas al agua. La que sigue. Otra cuestión importante también tiene que ver con la prioridad de uso del agua. Sabemos que hay una discusión en términos de cuántas concesiones tiene la industria, cuántas concesiones tiene para uso público o bien para uso agrícola. Pero la realidad es que nosotros, dentro de nuestros instrumentos normativos, tenemos claramente una prioridad de uso que nos indica que el consumo humano directo y doméstico siempre tiene que ser prioridad y sobre todo en cuestiones de crisis. Entonces, no importa cuánta agua tenga el sector agrícola, industrial, etcétera, si hay un problema de crisis hídrica, eso debe destinarse hacia el abastecimiento humano. También, bueno, ahí vemos que posteriormente está el uso agropecuario, que es un uso secundario pero protegido, el industrial y comercial. Desgraciadamente, el ecológico de conservación sigue siendo uno de los prioridades menores, a pesar de que hay decreto de reservas de agua y otros instrumentos, y no estamos considerando que para tener agua en cantidad y calidad suficientes tenemos que pensar primero en esta protección de las reservas de agua para que logremos eso. Bueno, y aquí, perdón, la anterior, en los proyectos incluso que se han trabajado, la prioridad no solo es el abastecimiento de agua, sino garantizar que el agua sea segura para las personas y no les genere enfermedades a largo plazo. Porque también sabemos que en exposición por agua contaminada no necesariamente los efectos se pueden observar a corto plazo, sino van a ser a largo plazo y por eso tenemos comunidades como las que están cerca del río Santiago, donde sigue habiendo omisión gubernamental porque no se puede demostrar la relación directa entre la contaminación del río y el índice de enfermedades renales. Y bueno, también en estos temas es importante reconocer que en estas referencias de estudios internacionales el uso prioritario para esta agua en estos sistemas no es de consumo directo, sino agrícola, industrial o incluso para recarga de los acuíferos, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí, para muestra un botón, aquí las concesiones que tenemos en la cuenca del río Querétaro, 44% de las concesiones superficiales es para diferentes usos, 39 uso pecuario, 67 a uso agrícola. En concesiones subterráneas, ahí podemos ver que la mayoría está para uso agrícola. Ustedes ven ahí el área de incidencia del proyecto Batán, no se dice específicamente a qué poblaciones se va a abastecer esta agua, pero ustedes en este momento se dan cuenta cómo pues realmente podría haber un uso destinado hacia otros, no necesariamente potable. Y bueno, finalmente la importancia de la participación ciudadana. El hecho de que estemos aquí, que de alguna manera se hable de esto, implica precisamente que como ciudadanos tenemos el derecho
de que nos den información. Tenemos el derecho de hacer preguntas y que se nos aclaren estas preguntas. Y bueno, considerar principios de prevención y gradualidad, evaluar alternativas, todos estos estudios, pero sobre todo garantizar una participación que sea funcional, ¿no? Y no nada más que tengamos pedacitos de información. Muchísimas gracias, doctora Clara. Para finalizar, yo quisiera apuntar dos cosas de este panel. Primero, que el Batán es un territorio vivo, no una solución tecnocrática para intereses público-privados. Y el segundo es que, claro, la participación ciudadana a nivel histórico ha hecho que proyectos como este puedan ser criticados y detenidos en ciertos municipios. Uno de ellos, el caso de la presa Endó en el estado de Hidalgo, donde se derivaron todos los vertientes residuales, todas las aguas negras de la Ciudad de México en su crecimiento, la recibió. Actualmente es un territorio prácticamente muerto, una de las presas más grandes de contaminación, más contaminadas de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias.